Vale. Ujú, Bueno, pues continuamos con nuestra lectura del yo y el ello. Hoy con el quinto capítulo, Los vasallajes del yo, ujú. y hasta donde podamos con los apéndices A y B, que es el primero, sentido descriptivo y dinámico de lo inconsciente; el segundo, el gran reservorio de la libido. Y el comentario en esta ocasión está a cargo de Analía Ferreira y Laia Gil. Así Y que las dejo a Maripaz, ellas. y Maripaz, Ah, ¿verdad? Y Maripaz escribe. y Perfecto. Maripaz. Lo único que Así les he que pedido a Maripaz y a Analia que si pueden leer, hemos hecho el texto entre las tres. ujú. Nos ha costado mucho, Sí, es pero verdad. si lo pueden leer ellas porque me ha salido un orzuelo y no veo nada. No me Claro. digas. Sí, tengo ahí un ojo a la virulé. Ahora se te ve el ojo, ahora sí. Veo, Ahora sí. que lo he dicho, ¿no? No. Eh, Pues eso, si quieres bueno, empezar. ¿les parece que comience? Sí. No, bueno, esto que decía Laia, que es un texto arduo, ¿no? Porque hay que diferenciar una serie de cosas y en muchos casos los hemos dejado como preguntas para plantear acá en el grupo más grande. Este, mm, bueno, lo que vimos fue este texto del capítulo quinto, que son del yo y el ello, y tomamos también referencias del malestar en la cultura, y el otro texto es sobre el problema económico del masoquismo, que son dos textos que en las notas a pie de página del capítulo aparecen, ¿no? Bueno, comienzo a leer. Dice, hemos ido viendo particularmente el ello y el superyo, y en este capítulo se intenta abordar el yo. ¿Qué son vasallajes? Esto del diccionario RAE, tomamos vasallaje, la definición de vasallo y aje. Lo primero sería vínculo de dependencia y fidelidad que una persona tenía respecto de otra, contraído mediante ceremonias especiales, como besar la mano del vasallo al que iba a ser su señor. La segunda acepción dice rendimiento o reconocimiento con dependencia a cualquier otro, o de una cosa a otra. Sinónimos puede ser feudo, sumisión, sometimiento, acatamiento, servidumbre, dependencia, fidelidad, vinculación. Y la tercera es tributo pagado por el vasallo a su señor. Entonces, si partimos de la base de que tanto el superyo como el yo son parte distinta, pero íntima, son instancias diferentes de lo mismo, es decir, del ello. De alguna manera, el yo y el superyo se especializan para atender las cuestiones libidinales. El yo es esencialmente el representante del mundo exterior, de la realidad, y el superyo se le enfrenta como abogado del mundo interior, del ello. Díganme si voy muy rápido, porque a veces tomo velocidad, ¿va bien así? Bueno, Bien, sí. dice, Perfecto. venimos de decir que el ideal del yo es la herencia del complejo de Edipo y así expresión de las más potentes mociones y los más importantes destinos libidinales del ello. También venimos de intentar captar las dos pulsiones sexuales o eros y pulsión de muerte o destructiva. La vida sería un compromiso entre estas dos aspiraciones. La tensión que se produce entre ambas pulsiones es ineludible. Y ahí están implicadas las tres instancias, yo, ello y superyo. Partimos ahora del resumen que hace Freud en la página 49 de este capítulo 5, ¿no? Dice, el yo se forma en buena parte desde identificaciones que toman el relevo de investiduras del ello resignadas. Ahí pusimos que vamos a leer el párrafo completo porque nos parece importante esto, ¿no? Esto ahora les leo el párrafo. Es la página 49 de los vasallajes del yo. Dice así, ya dijimos repetidamente que el yo se forma en buena parte desde identificaciones que toman el relevo de investiduras del ello, resignadas. Que las primeras de estas identificaciones se comportan regularmente como una instancia particular dentro del yo. Se contraponen al yo como superyo, en tanto que el yo fortalecido más tarde acaso ofrezca mayor resistencia
a tales influjos de identificación. El superyo debe su posición particular dentro del yo o respecto de él a un factor que se ha de apreciar desde dos lados. El primero es la identificación inicial, ocurrida cuando el yo era todavía endeble, y el segundo es el heredero del complejo de Edipo, y por tanto introdujo en el yo los objetos más grandiosos. En cierta medida, es a las posteriores alteraciones del yo lo que la fase sexual primaria de la infancia es a la posterior vida sexual tras la pubertad. Es accesible, sin duda, a todos los influjos que puedan sobrevenir más tarde. No obstante, conserva a lo largo de la vida su carácter de origen, proveniente del complejo paterno, la facultad de contraponerse al yo y dominarlo. Es el monumento recordatorio de la endeblez y dependencia en que el yo se encontró en el pasado, y mantiene su imperio aún sobre el yo maduro. Así como el niño estaba compelido a obedecer a sus progenitores, de la misma manera el yo se somete al imperativo categórico de su superyo. Bueno, dice, volviendo a nuestro texto, es necesario, creemos, para leer el capítulo y no perderse en todos los intentos de Freud de abrir el abanico de las relaciones entre las tres instancias, preguntarse, ¿cuáles son los vasallajes del yo? En la página 56 lo aclara. El yo es una pobre cosa sometida a tres servidumbres y que en consecuencia y sufre las amenazas de tres clases de peligros, los de parte del mundo exterior, de la libido del ello y de la severidad del superyo. Ahora volvamos al principio del capítulo. Hacemos nuestra la frase de Freud, y acá esto es textual, dice, sírvanos de disculpa el carácter enmarañado de nuestro asunto. Y desde ahí hemos ido encontrando estos vasallajes. El primer vasallaje del yo es frente al superyo. Esto está en el final de la página 49. Dice, el superyo mantiene duradera afinidad con el ello y puede subrogarlo frente al yo. Aquí mantiene Freud que el superyo se sumerge profundamente en el ello, es decir, está más distanciado de la conciencia que el yo. Ujú. Desde hechos clínicos, Freud trae un interrogante desde la reacción terapéutica negativa, asociándolo a una necesidad de castigo que le hace pensar en el sentimiento de culpa. Distingue dos en relación a esto del sentimiento de culpa. Dice, primero, el sentimiento de culpa consciente, que sería la conciencia moral, que descansa en la tensión entre el yo y el ideal del yo. De esta conciencia moral la esquematiza en dos. La primera es hiperintensa, donde el ideal del yo se abate sobre el yo con una furia cruel. La persona así se reconoce culpable. La persona sí se reconoce culpable. Esto es consciente, es en la página 51. La B, dice, es hiperexpreso. O sea, tenemos la hiperintensa, que es la que dije recién, y el hiperexpreso. El superyo ha sabido más que el yo acerca del ello inconsciente. El yo del enfermo se revuelve contra la imputación de culpabilidad. O sea, uno se reconoce culpable y en la otra no. Es de orden inconsciente la segunda. Bueno, después tenemos el sentimiento de culpa inconsciente. Dice, el yo reprime a cargo del superyo. En la neurosis obsesiva hace una formación reactiva y en la histeria mantiene lejos la fuente del sentimiento de culpa. Se manifiesta indirectamente en la necesidad de castigo. Bueno, acá Laia se ocupó de revisar el malestar en la cultura. En la página 132 diferencia entre super yo, conciencia moral, sentimiento de culpa, necesidad de castigo y el arrepentimiento. Esto que voy a leer es una cita del malestar en la cultura. Destaquemos que el arrepentimiento es más antiguo que la conciencia moral. El malestar en la cultura se buscan instrumentos que han permitido a la civilización sofocar la agresión. Nombra las dos pulsiones, pero también la represión, y en la página 134
dice que cuando una aspiración pulsional sucumbe a la represión, sus componentes libidinosos son traspuestos en síntoma y sus componentes agresivos en sentimiento de culpa. En la página 136 dice: la lucha de lo individual frente a la comunidad implica una querella doméstica del alivio, es decir, el individuo, conteniendo lo agresivo al mismo tiempo que éstas, se recoloca por otras vías y la comunidad plasmando un superyo. ¿Qué hace que el sujeto renuncie a la pulsión agresiva? Finalmente veremos que no renuncian, sino que son los que delinquen por conciencia de culpa y otros intentan hacerlo sin ser pillados y de forma camuflada. Ahí termina la cita del malestar en la cultura. Bueno, acá hay algo que yo les comentaba a las compañeras que viene del problema económico del masoquismo. Dice, ahí ampliamos la cuestión de la sofocación cultural de las pulsiones. Cabe imaginar que esta parte relegada de la pulsión de destrucción salga a la luz como un acrecentamiento del masoquismo en el interior del yo. Pero los fenómenos de la conciencia moral muestran que la destrucción que retornan desde el mundo exterior puede ser acogida por el superyo y aumentar su sadismo hacia el yo. Ahora continúo con lo que venía trabajando Laia. En la página 53 de los vasallajes dice, el superyo proviene por una parte de lo oído, con la representación palabra, y es entonces una parte del yo que permanece accesible a la conciencia. Pero la energía de investidura proviene del ello. O sea, la parte de la representación palabra tiene que ver con el yo, pero la energía de investidura de estas representaciones proviene del ello. El yo es totalmente amoral, el yo se empeña por ser moral y el superyo puede ser hipermoral y volverse tan cruel como únicamente puede ser el ello. Bueno, yo dejaría acá y Maripaz, ¿querés continuar con la parte tuya? Bueno, no, estás muteada. Sí, sí. Ahí va. Bueno, lo que vemos hasta la página 55, que es hasta donde ha llegado Analía, son las diferentes maneras de manifestarse el superyo, castigando al yo, desde la melancolía, la neurosis obsesiva y la histeria. Freud, entonces, en el segundo párrafo de la página 55, introduce un supuesto nuevo. El superyo se ha engendrado, sin duda, por una identificación con el arquetipo paterno. Y lo que nos deja claro, que es lo más importante, es diferenciar bien que la conciencia moral puede ser consciente o inconsciente, siendo la más perturbadora para la persona la del inconsciente. En el segundo vasallaje hemos visto el primero, el superyo, el segundo que sería con el mundo exterior, el yo, por el nexo con el sistema percepción, aplaza la descarga motriz y es quien gobierna el paso al acto, la acción. El yo sustrae el líbido al ello, transforma las investiduras del objeto del ello en conformaciones del yo. Y con ayuda del superyo se nutre de manera oscura de las experiencias de la prehistoria almacenadas en el ello. Eso viene del capítulo anterior, que ya lo vimos en la página 39 y 40. Dos caminos en que el ello penetra en el yo: el directo y a través del ideal de yo, que nombra aquí como formación reactiva contra los procesos pulsionales del ello, desde la obediencia de las pulsiones hacia su inhibición, que ahí participa el ideal del yo. Lo decimos esquemáticamente, porque si bien Freud nombra el psicoanálisis como un instrumento destinado a posibilitar al yo la conquista progresiva del ello, creemos destacar que no se puede leer esta frase como que hay que inflar el yo, sino que el yo, ha de poder desinflar al ideal del yo. Y para esto es necesario un yo que pueda hacer su juego. En la página 57 el yo lo pone como adulador, oportunista, mentiroso, para disimular los conflictos del ello con la realidad y, cuando es posible, también con los conflictos del superyo. Si bien las instancias se van diferenciando, el yo, el superyo, el ello,
pero todas deben su fuente energética al ello. De alguna manera, todas están contaminadas por la libido del ello. Entonces, el yo depende de lo que intenta gobernar, y más que gobernar, intenta evitar el conflicto. El yo es una especie de interesado en quedar bien. Volvemos a la página 56 con la cita primera. El yo es una pobre cosa sometida a tres servidumbres: el mundo exterior, la libido del ello y la severidad del superyo. Tres variedades de angustia corresponden a estos tres peligros, pues la angustia es la expresión de una retirada frente al peligro. El yo es fronterizo entre el mundo y el ello. Tiene como un exterior afuera y un exterior dentro. Media entre ambos. Quiere que el ello obedezca al mundo y a través de sus propias acciones musculares el mundo haga justicia. Bueno, perdona. Quiere que el ello obedezca al mundo a través de sus propias acciones musculares y que el mundo haga justicia al deseo del ello. Tercer vasallaje. Sería con el ello. Es su auxiliador y su siervo mismo. El yo recubre las órdenes inconscientes del ello con racionalizaciones. Al ello rígido e inflexible, el yo le acomoda, disimula los conflictos de éste con la realidad. Se dedica a hacer fácil la existencia con el exterior, también a ponerle fácil al ello la relación con el superior. El yo se vuelve, como hemos dicho antes, adulador, oportunista, mentiroso, como decíamos, y con su trabajo de la identificación y de sublimación presta auxilio a la pulsión de muerte. Quiere dominar a la libido, aunque él mismo se llenó de líbido, aunque si él mismo se llenó de líbido, deviene subrogado por esta. Podemos pensar al yo como una especie de oportunista con el ello. El ello nunca va a cambiar de padecer, pero está aislado del mundo. Así que el yo le pinta el exterior hacedero e intenta evitar que el super yo ponga difícil las cosas. En la página 56 y 57, en el tercer párrafo, como el trabajo del yo es la sublimación, es decir, desexualizar una investidura, eso tiene como consecuencia una desmezcla de las pulsiones. Entendemos que porque retira la pulsión de Eros al desexualizar. Ahí es donde el yo se expone al peligro de maltrato y de la muerte bajo la agresión del superyo. De los tres vasallajes, Freud, el que más destaca, es el del superyo. El yo es el genuino almácigo de la angustia. Amenazado por las tres clases de peligros, el yo desarrolla el reflejo de huida retirando su propia investidura de la percepción amenazadora o del proceso del ello estimado amenazador y emitiendo aquella como angustia. Pone como ejemplo las fobias. Y Bueno, ahora hemos pasado a una tercera, donde hemos puesto más nuestras dudas que nos han ido surgiendo un poco. ujú. Bueno, sigo leyendo. Dice, ¿qué le da miedo al yo frente al ello? ¿El Mm. peligro exterior o el peligro libidinal en el ello? Sabemos que es un avasallamiento o su aniquilación, que es su avasallamiento o su aniquilación. Así el yo intenta, con la puesta en marcha del principio del placer, reducir la tensión. ¿Qué le da miedo al yo frente al superyo? La angustia de conciencia moral que nombra Freud viene de la amenaza de castración. Esto está en la página 58. Aquí se refiere a tres angustias: la angustia de la muerte de objeto, que la llama realista, y la angustia libidinal neurótica. La de muerte la descarta, pues no hay registro inconsciente. Esta angustia se juega entre el yo y el superyo. Es decir, sería posible si el yo se resigna a sí mismo, como en la melancolía. Se ve sobrepasado, sin fuerzas, frente al superyo. De ahí que diga, al principio de este capítulo, el superyo es el monumento recordatorio de la endeblez y dependencia en el que yo se encontró en el pasado y mantiene su imperio aún sobre el yo maduro. Recordemos aquí que también el superyo está subrogado al ello, castiga y protege, y tratamos también como Freud asocia esta endeblez con la misma que estuvo en la angustia de nacimiento.
vemos la importancia del ello en el último párrafo, ¿no? de este capítulo 5. Dice, el ello no puede decir lo que ello quiere. No ha consumado ninguna voluntad unitaria. Eros y pulsión de muerte luchan en el ello. Es el verdadero campo de batalla. Cada pulsión se defiende de la otra, donde la pulsión de muerte, muda, callada, siguiendo las señas del principio del placer, querría apaciguar a Eros, aunque no pueda. Y acá aparecen una serie de preguntas que nos surgieron, les comento. Dice, ¿cómo podemos diferenciar la introyección y la identificación como mecanismos? Porque cuando habla de la formación del superyo, la introyección de las imágenes parentales, ¿podemos hablar también de identificación? Esto está en la página 173 del problema económico del masoquismo, al final de la página. Dice, en el curso del desarrollo infantil que lleva a la progresiva separación respecto de los padres, van retrocediendo el significado personal de estos para el superyo. A las imagos que restan de ellos se anudan después los influjos de maestros, autoridades, cuyas personas ya no necesitan ser introyectadas por el yo que ha devenido más resistente. Entonces, la pregunta dice, ¿la introyección sería como más fija, tendría más fijeza y la identificación puede ser más flexible? Esta pregunta nos surge a partir del sentimiento de culpa que tiene aspectos conscientes e inconscientes que se nos dificultaban situar, ¿no? Dice, el sadismo del superyo, que deviene consciente siempre con estridencia, mientras que el afán masoquista del yo permanece en general oculto para la persona y se lo debe descubrir por su conducta. La pregunta dice, ¿esta manera de permanecer oculto sería una forma de estar en el inconsciente? Dice la condición de inconsciente del masoquismo moral nos pone sobre una pista interesante. Podríamos traducir la expresión sentimiento inconsciente de culpa por necesidad de ser castigado por un poder parental. Esto está en la página 175 del problema económico del masoquismo. Dice, sabemos que el deseo de ser golpeado por el padre, tan frecuente en fantasías, está muy relacionado con otro deseo, el de entrar con él en una vinculación sexual pasiva femenina. Si referimos este esclarecimiento al contenido del masoquismo moral, se nos vuelve evidente su secreto sentido. Traemos esto porque teníamos la pregunta de cómo se desexualiza una investidura y hemos encontrado esto. La conciencia moral y la moral misma nacieron por la superación, la desexualización del complejo de Edipo. Entonces, mediante el masoquismo moral, la moral se resexualiza. El complejo de Edipo es reanimado. Se abre la vía para una regresión de la moral al complejo de Edipo. Y ahora vienen las preguntas de Un Laia. segundito. ¿Puedes ir Sí. más despacio ahí? Fui muy rápido. Justo en esa pregunta, un poco más despacito. A ver, espera, la retomo, esta pregunta. Dice, teníamos esto porque teníamos la pregunta de cómo se desexualiza una investidura. Y hemos encontrado esto. La conciencia moral y la moral misma nacieron por la superación, la desexualización del complejo de Edipo. Mediante el masoquismo moral, la moral se resexualiza, el complejo de Edipo es reanimado. Y dice, vamos por ahí, sí. Dice, se abre la vía para una regresión de la moral al complejo de Edipo. Eso era, Elena, lo que querías que volviera. A ver. Elena está jugando al No tatetí. puede volver. No puede volver. Esto Ahí es uno. está. A ver, ¿dónde habéis encontrado? ¿Dónde habéis encontrado lo de que Ahora, la vamos desexualización del ingresando. complejo de Edipo?
En el problema económico del masoquismo lo encontró Analía. Claro, claro. Vale, Ahí está, vale. sí, sí, tal cual. Bueno, y ahora viene Maripaz, que tenía una pregunta de ella. Vale. Maripaz, es que está silenciada. A ver, bueno, se puede desasir de las identificaciones, pero no de las introyecciones. Se puede decir que el vasallaje con el ello es más de tinte, no sé si decirlo así, económico y pulsional, y con el super yo es un vasallaje como más moral, o se mezcla todo. Y luego la otra pregunta que me hacía es: ¿verdaderamente el yo tan pobrecito, tan lamentable? Porque hace mucho esfuerzo, ¿no? Mucha faena cuando elabora la percepción de las pulsiones, recoloca las identificaciones, ha de trabajar hacia adentro y hacia afuera, mover el músculo. Vamos, que eso, esa es una de las preguntas que me ha cuestionado. Y bueno, y la pregunta que me planteé yo al leer el texto es si en un análisis atendiendo las tres instancias, si se trataría de rebajar al super yo y tanta tarea del yo y atender más directamente al ello, o eso sería, al ser tan brutal como lo nombra Freud, el ello sería casi sin ética. ¿Qué sería atender al ello? Digo que de qué se trataría en un análisis atendiendo a las tres instancias. Mm, Si rebajar al yo ujú. con tanta mediación y rebajar al super yo. Y mi pregunta al respecto a eso es si de esa manera, con una escucha directa al ello, sería una manera de análisis. Mm. Bueno, Teresa tiene la mano levantada. A ver qué. Sí, habéis acabado o no? Sí. Bueno, yo aquí creo que, bueno, quiero decir dos cosas. Primera, nos vamos a tener que armar de muchísima paciencia porque estamos muy acostumbradas a los aforismos lacanianos. Y aquí no hay aforismos. Aquí es un hombre que está investigando y los textos van a ir cambiando y estamos según, según nos vaya escribiendo. Los conceptos, perdón, no sé si llamarlo conceptos o cómo. Pero aquí hay unos conceptos que son, creo yo, realmente importantes. Desde el primer capítulo está poniendo más la importancia en la dinámica que en la tópica. ¿Eso qué significa? Está viendo cómo funciona. Y lo que está viendo cómo funciona nos lo está explicando durante todo el capítulo, es mezclando y desmezclando pulsiones. Entonces, cuando mezcla pulsiones, o sea, lo hace de una manera y cuando se desmezclan, pues también es como que se gastan. Entonces, más que escuchar ello, no sé lo que es. Yo creo que más bien la vida la va definiendo como una cuestión de tensión y las pulsiones de muerte como algo que están mudas o quietas o lo que sea. Pero ambas tienen que estar en tensión. La tensión de ellas mismas es lo que va a hacer. Eso por un lado. Y por otro lado, yo veo que es muy importante la distinción que hace entre lo que él llama el complejo paterno, que es el filogenético, y el Edipo que nombra ya como más posterior, que sería como de las identificaciones secundarias del yo, y el primero sería la identificación primordial. ¿Os acordáis? Lo vimos. Entonces, esto si no se tiene en cuenta, ¿quién son? José,
¿No está? Ha bajado la mano. Igual es que están sin pantalla. Sí, Elena. Elena, casi que luego no te quites el silencio y déjatelo así. Y Ya, habla. no, está bien. A ver, bueno, primero, me parece interesantísimo, la verdad. Y totalmente de acuerdo con Teresa, que estás diciendo, es verdad, es que nos hemos ido a otro lado. Aquí no. Pero bueno, yo estaba pensando en la primera pregunta, el tema de la introyección e identificación. Yo creo que yo no me plantearía qué diferencia hay entre la introyección y la identificación. Hay tres tipos de identificaciones en Freud también, y a ver, tendría que revisar, pero es verdad que lo voy a decir en términos lacanianos, identificación imaginaria, simbólica y real, pero la identificación imaginaria es la del, como decía Freud, la del, como decía, la del colegio de señoritas, como decía, la del internado de señoritas, pero la identificación simbólica sería la identificación introyectiva. Entonces, ahí no hay ninguna diferencia entre la identificación, que es realmente la identificación, vamos a decir, la más importante en Freud, es la identificación introyectiva. No hay ninguna diferencia entre la identificación introyectiva y la identificación simbólica. Otra cuestión es la identificación real. Y luego, con respecto a lo que a mí me ha parecido muy interesante también, bueno, y cómo escuchar al Lillo. O sea, ¿qué idea os habéis hecho? Digo, si podemos compartir un poco de qué sería escuchar al ello, al yo o al superior, ¿no? Yo de eso lo quería preguntar. No Y la la otra, planteo tanto como una diferenciación, sino la pregunta va más encaminada atendiendo a las tres instancias, ¿de qué se trataría en un análisis? ¿Reducir el sí, superior? Entiendo que sí. sí, 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 sí. Pero como tampoco podemos dedicarnos a inflar el yo, que es lo que Mm, pasa con la ego psicología, mm, ¿cómo ujú. trabajamos con eso? Sí, 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 sí. Y también dependiendo de cómo, de qué idea tengamos del yo. Pero también quería plantear una cuestión, cuando lo que planteáis de si es una cuestión pulsional o no, del lado del superior, a ver, yo creo que del lado del superior, por supuesto que es una cuestión pulsional también, pero quizá he hecho un poco en falta algo que está presente en todo el capítulo, el tema de la mezcla y desmezcla de las pulsiones, pulsión de vida y pulsión de muerte. Entonces, quizá ahí es donde podemos decir que a veces en el superior lo que nos encontramos verdaderamente es algo de la pulsión de muerte, que está ahí, bueno, no sé, en fin, así. Pero bueno, me parece interesantísimo, lo que estáis trabajando, la verdad. Hala, ya me... Bueno, por lo de la mezcla de pulsiones, que no sé por qué no lo habéis cogido más, lo que viene a decir es que primero con un yo que aún no se ha formado, que es pequeñito, que es endeble, se produce unas investiduras del ello que producen lo que se llama identificación primordial, es que no sé las páginas, y produce una identificación masiva, y esa va al superior, dice, para formar el superior. Posteriormente, las identificaciones que puede hacer el yo van a ser a rasgos y van a suponer identificaciones secundarias. Cuando el yo está invistiendo objetos, recoge la libido, eso lo dice en el texto, de las investiduras del ello y se lleva unos rasgos de ese objeto que se puede introyectar enteramente. No, introyectar a mí la palabra no me gusta. Que se puede identificar rasgos y seguir investido o resignado. Las dos cosas en el texto dice que pueden ocurrir.
Entonces, pero cuando produce eso y se lleva la libido, esa libido está desexualizada. Cuando estábamos hablando de libido desexualizada, trabaja dentro de las pulsiones de muerte. Entonces, si se llena mucho con esa libido sexualizada y no tiene eros para darle, no puede hacer la mezcla. La mezcla es un aumento de tensión. Mm. Entonces, las fórmulas que tiene para conseguir líbido, esa sería una, pero se le queda desexualizada y luego en la página no sé cuál habla del conmutador, que es cuando dice que el yo tiene una posibilidad de coger energía directamente del ello y la tiene como eros. Entonces, al tenerla como eros, la pueden mezclar según convenga, según donde necesite más, la mezcla con las pulsiones de muerte o hace que las pulsiones de muerte se mezclen con el eros porque necesita tener tensión. La muerte no es la muerte. La muerte es que el estado inerte tendiendo a cero y la vida sería pero ella por sí misma sola tampoco puede hacer nada, tiene que estar en tensión, esas dos, para que se produzca la vida. Eso es algo que yo pienso que lo que está haciendo Freud en este texto es un esfuerzo de definir las tópicas, la segunda tópica suya, en la que se le va a desaparecer o desdibujar el preconsciente, el consciente también, y va a estar intentando ver cómo funciona. Entonces, indica tres nuevos lugares, por decirlo de alguna manera, que son el ello superior y el yo, y a partir de ahí va describiendo cómo funciona todo. Pero cómo funciona todo cómo funciona es todo por tensión. Entonces, el yo lo que hace es, atendiendo al principio del placer, que lo nombra 1000 veces, si tiene las pulsiones de muerte, que la nombra con la melancolía, muy altas, por decirlo de una manera, y no tiene eros para dar y mezclarse con eso, se puede producir hasta la muerte del individuo. Mm. También hay otro punto muy, muy importante en el que dice que cuando se produce la primera investidura, lo que hace la primera investidura sería como coger el funcionamiento del humano, de los humanos, y la lleva al superior, eso es filogenético, la herencia arcaica, y la lleva al superior. Y ese superior, en la melancolía, hay un trozo ahí que es muy importante para tenerlo en cuenta después, en el que dice que en la melancolía esa identificación masiva va al yo, por lo que el yo queda muy pequeñito en la melancolía, eso lo pone en el capítulo. Y entonces al quedar tan pequeñito no puede realizar bien la mezcla, entonces la pulsión de muerte está siempre mucho más fuerte en la melancolía y puede llegar a matarse. Mm. En el neurótico obsesivo dice que no se queda en el yo, que va al super yo, pero que el yo reacciona hacia eso para poder mezclar, porque eso es pulsión todo. Cuando escuchéis pulsión de muerte, no penséis que se muere, es que es como si dijéramos algo que tiene que mezclar con el eros. Traducida a un análisis, yo creo que, por lo que tú decías, Laia, yo creo que se podría ver como una persona que no tiene ningún tipo de estímulos, que no hay ningún tipo de proyecto. Yo estoy muy bien, me han aceptado el regalo que yo quería. Me llevo muy bien con mi compañero. Eso no es vida, eso no es la vida para el psicoanálisis, es la vida también. Pero para el psicoanálisis sería, tengo este proyecto que voy a hacer, a realizarlo. Eso es lo que crea, ahí se ve la tensión entre tengo ganas de quedarme en casa, pero tengo que hacer esto, o ahí se ve la tensión y luego en el desarrollo que va adquiriendo eso. Porque no puedes quedarte en una escucha de estoy bien o estoy mal. Si no hay mucha mezcla, la persona va a estar deprimida o va a estar de alguna manera, va a pedir ayuda. Va a pedir ayuda porque no puede, se encuentra como, voy a decir la palabra, deslibilizada. A mí me llama la atención de que incluso leyendo este texto no habéis sacado la palabra líbido. La palabra líbido sale muchas veces. Es Eros. Eros es lo que está hay un apéndice que es el reservorio de la libido. Es Mm. lo que está en el ello.
del ello. líbido. Y lo otro vendría de lo filogenético, algo que nos caracteriza como humanos. Indudablemente se refiere al texto de Totem y Tabú, que es lo que, y esa, claro, el superdios tan maligno y tan fuerte, porque es que esa ley está basada en un asesinato. Y hay momentos, o sea, hay una identificación masiva que puede ser para mí, eso lo pongo a discusión, una identificación masiva para mí puede ser, o sea, el captar eso, porque si no, no entras en la panda de los humanos. Estás ahí, pero no eres, o sea, esas son las reglas del juego, del ser humano. Entonces, en esa identificación masiva, ahí yo creo que se pueden tomar eh, varios momentos de la colla de los hermanos que van juntos, que se llaman, no sé cómo se llaman, pero van por ahí, los chicos todos juntos haciendo Manada. eh, la manada, exacto. La identificación a Urubater, hoy en día se llama el machos alfa. El momento del crimen y luego un crimen que va a ser por querer ser eso. Mm. Este complejo de Edipo no es el mismo complejo parental de los padres que tiene una persona. Entonces, ahí eso lo va a coger cada una de personas que ingresan en la raza humana, en el ser humanos, con todas mm, la lógica no, perdón, con toda lo que hay en su tribu. Puede darse también en una tribu de África, no hace falta que sea en la sociedad del primer mundo en la que vivimos. Puede cogerse todo eso como superior, con el superior. De esa parte parece ser que en un momento determinado dice el texto también que las segundas identificaciones, las secundarias, que son las del yo, van a intentar imitar o van a acoplarse al complejo paterno que es el de la herencia arcaica, cada persona de una manera. Y entonces esas van a ser las identificaciones secundarias que van a formar la, las rasgos van a estar en el yo, esas van a estar en el yo. Pero esas están desexualizadas, lo cual no indica que designe el objeto o que no deje investigar algo del objeto o qué pasa ahí. Pero ¿tú te acuerdas en qué página está, para que has vuelto, Goyo, Sí, eso del conmutador, de donde sacaba yo también sí. directamente la energía, la libido del ello? Pues Yo necesita te lo, libido. yo te lo, El yo te lo principio del ubico. placer, funciona de diferentes formas. O sea, se llamó principio placer y desplacer, pero no es lo mismo el principio del placer que el placer y el desplacer, son dos cosas diferentes. Sí, El página placer, 45, Tere. en la página 45 está eso que digo yo que Primer el párrafo. 42, 43, 44, 45 dice, notamos empero que al considerar este diverso mecanismo de la transmutación de amor en odio, hemos adoptado tácitamente otro supuesto que merece enunciarse. Hemos interpolado un conmutador, como si en la vida anímica hubiera, ya sea en el yo o en el ello, una energía desplazable en sí indiferente, que pudiera agregarse a una emoción erótica o a una destructiva, cualitativamente diferenciada, así elevar así la investidura total. O sea, el yo necesita tener una energía ahí, o sea, una libido para poder llevarla a un sitio u a otro. Sabemos que para actuar frenando aleros tiene la identificación que se queda con energía desexualizada y entonces eso la puede oponer aleros si hay demasiado. O sea, pero la otra, ¿dónde la saca? Tiene una conexión directa para poder sacar del ello. Dejo a él porque quería que viniera y no levantaba manos, ahora ya hay dos minutos, he estado hablando hasta que levantaran manos. Disculpen que justo recibí una llamada. Bueno, nada, creo que ya comentaste lo del Edipo, complejo de Edipo y
la cuestión de la atención. A mí el trabajo que han presentado me ha gustado. Tiene, hace un muy buen recorrido sobre las cuestiones del super yo, lo diría así, y su relación con el yo. Pero bueno, me quedaron un par de cosas como interrogadas de lo que dijeron. Que es, en primer lugar, este punto que resaltaron del yo como subrogado del eros, que es interesante porque hay un momento donde más bien Freud viene a decir que presta auxilio a las pulsiones de muerte y lo ha puesto al yo del lado más bien de lo que produciría la desmezcla, que es Mm. expulsión de muerte. Entonces, este elemento como subrogado del eros, me parece que solo se puede entender si se entiende al yo como una instancia en tensión con otras. Es decir, que precisamente cuando entra en conflicto con el super yo o con el ello, produce una tensión que puede servir a la vida, ¿no? Y la segunda cosa que es a mí me produjo una pregunta muy importante que está al final, cuando lo leí, me interrogó y ustedes lo han resaltado también, es el último párrafo, que allí dice, hablando del ello, dice, podemos figurarlo como si el ello estuviera bajo el imperio de las mudas pero poderosas pulsiones de muerte, que tienen reposo y querrían llamar a reposo a Eros, el perturbador de la paz, siguiendo las señas del principio del placer. Siguiendo las señas del principio del placer. Es interesante porque las pulsiones de muerte más bien parecían haber quedado del lado del más allá del principio del placer. En ese texto, en el de Más allá del principio del placer del año 20, y aquí las hace entrar dentro del principio del placer. Entonces, me queda también como una interrogación. Sí, Elena. A ver, es que son muchas cosas las que están apareciendo, y todas interesantes, pero yo me quedo con algo me quedo con la pregunta de Laia, que me parece muy interesante, porque me parece que, es decir, cómo conducir un análisis, incluso me lleva al tema de la responsabilidad de cómo conducir un análisis, pero estaba pensando, a ver, desde el punto de vista de la lógica freudiana. Y aquí nos habla de la reacción terapéutica negativa. Yo creo que tiene que ver todo el rato con algo del orden de reducir al máximo la pulsión de muerte. Eh, digamos, es una apuesta por la pulsión de vida contra la pulsión de muerte, casi. Yo diría, pero no sé, habría que pensarlo. Pero claro, es que esto nos lleva a algo que Laia planteó en algún momento, ha planteado en algún momento, que a mí me chocó la pregunta también, ¿no? No sé si la voy a saber formular como lo dijo ella, pero a mí me lleva al tema del seminario de la ética del psicoanálisis, es decir, ¿con qué ética nos regimos? Porque en un momento determinado no me acuerdo cómo lo decía Laia, pero algo así como, ¿y por qué tenemos que empeñarnos en deshacer un síntoma? Como analistas, ¿quiénes son, o sea, quién te crees que eres para intentar deshacer el síntoma de alguien? Es verdad, como decía Teresa, que alguien va al psicoanalista porque se queja de algo, porque le preocupa algo, porque tiene un síntoma, bueno, o porque quiere ser analista. Y entonces yo recuerdo un psicoanalista que decía, ese es su síntoma, que es el psicoanalista. Pero, sí, ¿cómo pensarlo desde la ética del psicoanálisis? Y luego, con respecto claro que no se trata de inflar el yo, pero yo creo que me he quedado pensando y tendría que buscar los textos, pero a mí me parece que en Freud hay distintas maneras de entender el yo. O sea, que el yo no es algo tan único, no sé cómo decir, tan unido, tan... me parece que el yo de Freud incluye algo así como al sujeto y al yo. Pero, claro, es decir, que el concepto de sujeto que introduce, bueno, también Freud habló del sujeto, pero el concepto del sujeto como tal que introduce Lacan es que nos da otra opción, no es guiarse más del lado
del sujeto del inconsciente que... Pero en todo caso sería del lado del inconsciente. Pero bueno, ¿Del lado de qué? ¿Del lado del inconsciente? consciente de intentar, es decir, sería como, digo, la orientación que yo entiendo, que se desprende de Freud. Otra cosa es cómo la veamos nosotros o cómo la veamos ahora, o incluso si tiene que ser un universal, porque también Mm. me genera dudas si tiene que ser un universal. Yo lo puedo ver de una manera, otro de otra, no lo sé. Pero del lado de Freud me parece que guía más de eso, del lado de la reducción de la pulsión de muerte, del lado de hacer consciente lo inconsciente y a partir de ahí que el sujeto decida. Y es que eso no justamente escribe esta tópica porque le falla eso, hacer consciente lo inconsciente. Que yo Ya, pienso que, que vale, yo pienso vale. que no se puede hacer. Yo creo que no es que le falle, es que no se puede hacer, nunca se ha podido. Que Pero lo ahí es planteo, cuando. sí, con respecto al límite de lo interpretable también, los famosos freudianos, ¿no? Que los, pero hay una pequeña, esto me parece que es en la página 50 que lo has leído tú, Analía, que habíais recogido eso. Es decir, el yo, no, el super yo toma de dos lados, ¿no? Y conserva algo, algo que apareció muy al comienzo de la vida y algo que seguía más como la identificación secundaria, algo de la... A ver, la frase exacta la puedo buscar, pero la has dicho tú, Analía. Entonces, volvemos otra vez, me parece que algo de la identificación primaria o algo del ese de lo imposible de decir, de lo imposible de interpretar, que está también en el origen del superior. Entonces, claro, reducir el superior sí, pero hay un límite siempre. Pero bueno. Por eso, un poco la pregunta en relación a la introyección y a la identificación tendría que ver con identificar esto, o sea, como que la introyección era una forma particular de la identificación, esta identificación inicial, ¿no? Pero también está el tema del ideal del yo, que a veces se nos confunde con la cuestión del super yo. Parece que el ideal tuviera más que ver con las identificaciones secundarias, con ese deber ser, digamos, con Mm, el que se compararía el yo, y ahí mm, el super yo lo castigaría. Pero por eso, el super yo tiene una raíz muy profunda en el ello. No, no sé si eso se entendió del mm, trabajo. Queríamos poner algo de eso. mm, Yo lo que pero no sé si ahora, tal vez después, porque es otro texto, yo encontré algo en Extimidad de Miller, en el capítulo que se llama Los envoltorios de la extimidad, donde él habla de la segunda tópica, pero no sé si prefieren que les lea algo de eso ahora o lo dejamos para después, como quieran, porque no es el texto que estamos leyendo, es otra, ni siquiera, bueno, obviamente Freud no podía citar a Miller, pero bueno. mm. No Una sabemos cosa, lo que puede pasar en el futuro. sí, Esto de la técnica. Igual una, viajamos en el tiempo. una Mm. cosita nada más. No era la página 50, era la página 49 y la frase es: el superior debe su posición particular dentro del yo o respecto de él a un factor que se ha de apreciar desde dos lados. El primero es la identificación inicial, ocurrida cuando el yo era todavía endeble, y el segundo es el heredero del complejo de Edipo. Bueno, simplemente por... Sí. Sí, sí, pero es verdad que luego está ahí la cuestión del ideal del yo. En fin, Me bueno. parece que la del ideal del yo estaría más relacionada con esta que tiene que ver con como, entre comillas, el sepultamiento del Edipo. Y la otra, la más primordial, es esa que es mucho más difícil de conmover. Porque tal vez las segundas, me parece, en un análisis se podrían rever. Pero el punto de esa primera, que yo coincido con Teresa, que es algo del orden de lo mudo y me parece que tiene mucho que ver más con lo pulsional y es mucho más fuerte, es más difícil de conmover algo ahí, me parece. No sé. Cuando se pone a hablar de las dificultades que hay, lo coge con el complejo de culpa. Ahí en la página 51 tenéis un párrafo, una nota a pie de página que a mí me ha gustado mucho, ¿no? Está hablando del sentimiento de culpa normal, que dice que la psicoanálisis le crea unos problemas enormes. Pero la nota a pie de página dice:
Dice, no es fácil para el analista luchar contra el obstáculo del sentimiento inconsciente de culpa. Está hablando del sentimiento inconsciente de culpa en la melancolía, en la neurosis obsesiva y en la histeria. Dice, de manera directa no se puede hacer nada. Dice, sus fundamentos reprimidos inconscientemente, con lo cual va mudando, me da saltado una línea. Dice, directamente no se puede hacer nada. Indirectamente nada más que poner poco a poco al descubierto sus fundamentos reprimidos inconscientemente. Con lo cual va mutándose en un sentimiento consciente de culpa. Una particular chance, suerte, de influir sobre él de influir sobre él se tiene cuando este sentimiento inconsciente de culpa es prestado. Ojo, primera cosa importante de esta nota. Vale decir, el resultado de la identificación de otra persona, que antaño fue objeto de una investidura erótica. Y de esta asunción del sentimiento de culpa es a menudo el único resto, difícil de reconocer, del vínculo amoroso resignado. Entonces, el prestado de alguien, o sea, que se coge, se identifica a otra. Dice, es equívoca, no, es inequívoca la semejanza que esto presenta con el proceso de la melancolía. Si se logra descubrir tras el sentimiento de culpa inconsciente esta antigua investidura de objeto, la tarea terapéutica suele solucionarse brillantemente. Eso es quitar una identificación. Yo sigo, a mí no me parece lo más importante aún, aunque esto es importante también. Dice, depende primeramente de la intensidad del sentimiento de culpa. Dice, muchas veces la terapia no puede poner una fuerza contraria de igual magnitud a la del sentimiento de culpa. Dice, quizá también dependa de que la persona del analista se preste, esto es muy importante, a que el enfermo lo ponga en el lugar del ideal del yo, dice Freud. Y ahí se horroriza Freud, lo que trae consigo la tentación de desempeñar frente al enfermo el papel de profeta, salvador de almas, redentor, puesto que las reglas del análisis desechan de manera terminantemente semejante uso de la personalidad médica, es honesto admitir que ahí tropezamos con una nueva barrera para el efecto del análisis, que no está destinado a imposibilitar las reacciones patológicas, sino a procurar al yo del enfermo, esto es lo más interesante me parece de todo esto, al yo del enfermo la libertad de decidir. Sí, efectivamente, ¿no? Fundamental por el problema ético que tú decías. O sea, Exacto. fundamental, la libertad de decidir. O sea, de todas maneras yo creo que el sentimiento, el ideal de Dios, sí que lo pongo yo del lado de lo que llamaré, comillas, el complejo de Edipo parental, el de andar por casa de mis papás, mis hermanos y no sé qué, y el complejo paterno sería el filogenético. Entonces, este que es tan difícil de abordar, que dice Freud, es el filogenético. Pero el yo va a tener que elegir. Así lo veo. Suena al sujeto ahí, ¿verdad? A mí yo es que estoy quitando todo lo que puedo. Elena, estoy quitando todo lo que puedo de la terminología lacaniana. Ya, Pues si no, pero también Freud habla de sujeto en algún momento, ¿eh? no sé, si lo encuentras me lo dices dónde, pero yo no lo veo por ahora. Porque quizá en la interpretación de los sueños, fíjate. Yo no sé, Y ya te digo que estoy intentando quitarlo para podernos aclarar con esto, porque claro. si lo encuentro, porque basta que te pongas a buscar. Pero sí, sí, me No, si lo parece. encuentras, lo dices, pero que no se refiere al sujeto de este sujeto que va por la calle. Eso no No, es no, sujeto como me sujeto. parece que se refiere más al sujeto del inconsciente. Eso si lo encuentras lo traes, porque yo no lo encuentro. Sí, 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 por supuesto, por supuesto, por supuesto. De Y todas es un maneras, poco yo creo que este texto es un poco, no sé, yo creo que lo que hace es intentar muy mal, no lo hace, él dice que lo hace mal también, no lo digo yo, lo dice Freud, que en este capítulo, en el texto en total, se esfuerza Freud por ver el funcionamiento de cuatro instancias. Y digo cuatro, porque hay cuatro. Está el ello, el yo, el superyo y el ideal del yo. No lo entendemos, tenemos que tener paciencia.
Ahora, lo que yo pienso es que el inconsciente creo que es un paso más aún. El inconsciente es como estas instancias funcionan entre sí. Mm. O sea, y esto, claro, es una faena titánica que se ha cogido Freud aquí, pienso. José, No, perdona. bueno, intervengo y ya me Sí, callo, ¿eh? sí. Te dejo, Goyo, que Nada, has pedido. tranquila, dale. A Dale, mí dale. me parece de absoluta actualidad lo que habéis traído, porque me parece que es, yo tengo la impresión de que, a ver, aquí Freud se ha encontrado con lo imposible, o sea, con lo imposible, con el límite, con la reacción terapéutica negativa, con el que tratando bueno, no sé, yo creo que él sí que trataba de ayudar a que sus pacientes se pudieran liberar de ciertas cosas, se encuentra con personas que se niegan o sea, dicen, no quieren curarse y hay algo ahí y está hablando o habla de la melancolía, del límite, es decir, de lo inanalizable, pero además de la hostilidad que eso genera. Y yo, a mí me da la impresión ahí de verle a Freud como en un punto entre la impotencia y la imposibilidad. Pero yo tengo la impresión de que en el movimiento psicoanalítico lacaniano, no voy a decir que estamos en esas, ¿eh? Yo tengo la impresión de que momentos que ha habido bueno, lo voy a decir un poco así, esto de que tiene que ver con la crisis del pase y demás, tiene que ver con eso. Es que de alguna manera yo creo que lo más interesante y lo que me parece interesantísimo de lo que estáis trayendo es que esto nos permita como hablar, seguir leyendo, seguir investigando y ver cómo orientarnos. No creo yo que vamos a encontrar la respuesta exacta, ¿no? Mm. Bueno, no, me parece, yo sigo, os Lo sigo. que tú dices lo que tú dices sobre la reacción terapéutica negativa, que es precisamente todo lo que va antes de la nota que he leído, en la página 50 está en el yo y el ello, es que Freud va más allá, o sea, apunta más allá aún. Dice, si quitamos ¿cómo lo dice? Va diciendo, dice, el desafío al médico, la cuestión de la inaccesibilidad narcisista, la actitud negativa hacia el medio y el aferramiento a la ganancia de enfermedad, dice, aún hay algo que se resiste más. Freud es muy Sí, fino, sí, 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 sí. es Ujú, muy fino. Y al final ujú, dice, usted tiene que decidir. ujú. De todas Sí. formas, Ujú, mi comentario va un poco por allí, ¿no? Si hay algo en este texto, en el yo y el ello, y que después Freud lo va a reiterar en otros textos, si hay algo que le resulta antipático a Freud, es lo que ha llamado en la página 20 el inconsciente no reprimido. Mm, Y creo que su esfuerzo es por situar, digamos, esto dentro del funcionamiento del inconsciente, que hasta entonces se había leído es verdad que en un sentido dinámico, pero en una dinámica que era la de la primera tópica. Y yo creo que el esfuerzo de Freud en este texto es tratar de explicar en términos económicos y dinámicos el inconsciente, ¿no? Entonces, este, mm, me parece que habría la pregunta de Elena es una pregunta, a mi modo de ver, muy importante. Cuando dices lo de reducir al máximo la pulsión de muerte. Bueno, reducir al máximo la pulsión de muerte, implicaría una suerte de cese del conflicto, o de cese de la tensión, que eventualmente sería nefasto, ¿no? Es decir, mi impresión es que se puede apuntar en algún momento Miller lo planteaba como contrariar el goce, ¿no? Contrariar el goce. Es decir, me parece que también tiene algo ¿y cómo lo diría? Tiene como un carácter de imperativo del otro, ¿no? Es decir, mientras que cuando Teresa resalta lo de el yo es quien que puede elegir, me parece que es que sin la tensión de las pulsiones de ambas, no hay vida. Sí, entonces, todo el funcionamiento de las distintas instancias me parece para poder mostrar que lo que se retira de un lado, vuelve por otro, lo diría así, ¿no?
Lo que se ha retirado de los objetos se deposita en el yo. Lo que ha salido de lo que se ha investido directamente, produce una identificación primaria. Es decir, lo que se ha desexualizado, por un lado, las identificaciones secundarias y por el otro lado, el síntoma. Es decir, es todo el tiempo una cosa de desplazamiento. Creo que el modelo se ha hablado de energética por eso, ¿no? Entonces me parece que es un punto muy, muy importante. Y con el telón de fondo de si se puede deshacer el síntoma. Es verdad que el analista tiene una acción, pero también es verdad que Freud era muy, muy prudente con estas cosas y decía perturbar la defensa, pero no era ir a saco, ¿no? Había que saber lo que se hacía, ¿no? Y respecto a no se puede hacer consciente lo inconsciente, que lo comentabas, Teresa, yo puedo estar totalmente de acuerdo, porque aparece, depende cómo se piense lo inconsciente. Si se piensa desde lo reprimido, es una lectura, es la lectura de la primera tópica, ya presente en la primera tópica. Si se piensa desde este otro punto de vista, este, la conciencia no es el atributo importante, lo diría así, ¿no? Freud, de hecho, descarta un poco la utilidad de la conciencia en este asunto. Y ya para terminar, la cuestión. Perdona, descarta la conciencia, lo preconsciente y lo latente. Ya. ¿Eh? Y se queda, lo dice muy bien. Entonces se queda con el inconsciente y empieza a nombrarlo como descriptivo, sistemático, estructural y más cosas que va añadiendo después. O sea, eso lo va desechando. Por eso pienso que no se puede hacer. Eso sería, eso es no sé, eso no te das cuenta que te gusta tal persona. No puedes, no puedes hacer ninguna interpretación haciendo consciente lo inconsciente. Es que por eso se desplaza en la enseñanza lacaniana, a través lo ha resaltado Miller, se desplaza del que quiere decir al que Que satisface, ¿no? que Entonces, satisface. entonces ese movimiento de qué quiere decir al que satisface, me parece que es solidario del movimiento de la primera tópica a la segunda, lo diría así, freudiana. De todas maneras, Y, ajá, con la pregunta, perdona que me entrometa, que quería decir que en la cura analítica, porque no me gusta para nada llamarla cura. Yo creo que quizás si nos olvidáramos de la palabra cura, podríamos hablar de la experiencia psicoanalítica. Entonces, la experiencia psicoanalítica, que es lo que yo creo que podemos hacer los analistas, es que la persona haga una experiencia de inconsciente, que no tenga enfrente a alguien que le diga lo que tiene que hacer. Se puede decir, un analista puede decir lo que tiene que hacer. El analizante vía la interpretación, ¿eh? Ojo. mm, mm. Sino que esa persona haga una experiencia del inconsciente. Perdona, José. No, Pero un segundito. ¿Qué ujú. quieres decir puede? ¿Que la interpretación puede producir ese efecto? ¿O en qué sentido dices el puede, Teresa? Mujer, caso por caso, no te lo puedo decir todo, sea si en una interpretación, a ver, eh, homofónica, de corte, las estoy pensando en las interpretaciones clásicas, de cambiar Sí. el significado, igual, o sea, en Vale, muchas, vale. o sea, se puede, y lo que tú decías es tal cual. Si yo veo que no es para nada un universal, el analista, o sea, lo que una persona haga ser diferente a lo que haga otra persona. También probablemente lo que una persona cuente, eso habría que pensarlo. A un analista va a ser diferente a lo que la otra persona, a lo que cuente la misma persona a otro analista. Pero Sí, ojo, sí. todo eso no es inconsciente, da igual. Es lo que yo pienso. Ahí lo que tienes es una persona con exceso de mezcla o con déficit de mezcla en un sitio o en otro. La pulsión de muerte no es morirse. La Ya, necesitas para mezclar. Eso es más allá del principio de placer. Para la vida necesita la mezcla de las dos cosas. Entonces, eso la persona puede tenerlo en exceso. O sea, he hablado mucho estos días con José sobre el principio de constancia, que es otro de los principios freudianos que
del aparato psíquico, aquí ya lo llama cómo funciona el alma en este texto, pero antes lo llamaba el funcionamiento del aparato psíquico, el principio de constancia, y habría una tensión, yo le decía, lo hemos hablado mucho porque yo le decía, pero el principio de constancia no puede ser, el que sí que puede ser, digo que no puede ser. La persona puede vivir seguramente lo que yo pienso entre una tensión, pongamos esta franja, ¿no? Esa franja no es igual no se pueden hacer estadísticas, pero Claro. tiene que haber esa tensión. Entonces, él considera que eso es la constancia. Entonces, habrá momentos que estará más alta, habrá momentos que estará más baja. Pero como baje más de su mínimo, va a estar mal. Y si sube más de su máximo, va a estar mal. Y va a pedir ayuda. No creo que ahí vaya a hacer un síntoma. Es tan fuerte que va a pedir ayuda. Pastillas, conductismo, psicología, que ahora dicen mucho, ir a hablar con el cura del barrio, hablar con un amigo, va a pedir ayuda. José, perdona, que me he No, no, metido en no, 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 tus sí, palabras. no, no tengo prisa, pero bueno, me parece que es interesante este punto, ¿no? ¿Qué hace el analista? Es decir, este, Hay con un identificación, paciente que trae, si yo, bueno, en eso voy a ir en auxilio, voy a pedir el auxilio de Lacan, ¿no? Porque Lacan decía que lo único que autoriza a un analista a su accionar es el malestar de un paciente. Así que el paciente tenga un malestar, si no se acabó. Si no, no es para acomodarle las cosas a los demás según a uno le parece, porque hay un malestar. Entonces, en ese sentido, el analista se encargaría del malestar, es decir, dado que es lo que justifica su accionar, ¿no? Eso me parece que devalúa positivamente el lugar que a veces se confiere a los analistas como, especialmente como aquellos que saben, ¿no? Sabrían lo bueno del otro, no tiene nada que ver con eso. Es decir, el que sabe es si seguimos a Freud, es el que elige. Es decir, y el que elige en este caso lo dice el yo, o es el sujeto, ¿no? Pero solamente quería hacer un señalamiento a propósito de lo del ideal del yo, que me parece que es interesante que también poderlo ubicar por el lado de la identificación secundaria, y el superyo quizás por el lado de la primaria, ¿no? Pero me preguntaba, bueno, esta identificación primaria, en tanto remite a la cuestión arquetípica, lo dice así Freud en este capítulo, eh, ¿sería universal? ¿Cuál? La primaria, el arquetipo del padre sería universal. Yo creo que en cada cultura sí. La otra no, el parental no. No, no, el parental ya está muy claro, ya, pero dependería de la cultura. Sí, yo creo que depende de la cultura en que se desarrolle esa persona, en la que vaya, en su ambiente, en todo lo que, yo que sé, en unas es más, por ejemplo, por coger clínica, el caso de impotente de Freud, Ujú, ese hombre que se va, un americano que se va a analizarse con Freud estaba Freud uy, me sale a mí en Viena. Se va a analizarse con Freud a Viena y se dedica a pasarse por todos los cabales de Viena y a follar todo que le da la gana y a tener ahí todas o sea, pasárselo bien. Y Freud lo escucha, lo escucha, lo escucha. Y ese hombre está casado. Su mujer no sé si está con él o está en Estados Unidos, no lo sé. Y llega un día en que se vuelve impotente. Entonces llega, lo cuenta él, lo cuenta el paciente. Y llega Freud y le dice, oiga, que estoy potente, cúreme. Dice, ya está usted curado, vale. Está. ¿Qué hay ahí? O sea, indudablemente no puede tener a todas las mujeres, ujú. que es lo que él quería, tener a todas las mujeres. Ahí podemos pensar de una identificación arcaica que el macho, voy a decirlo por su nombre de hoy porque si no queda fácil. Al macho alfa, no puede ser. Entonces, es una actuación que tiene que ver con, decida usted, no es el analista el que se pone ahí
ya está curado. Mm, En el sentido, digo, que es por si se podía intervenir o no. En ese sentido sí que creo que es universal. O sea, Mm. la primaria, Sí, sí, la primaria, claro. la primordial, la llama Mm. primordial, masiva y no sé cómo, qué más, pone masiva y no sé qué más. La llama en el texto. Esa sí que creo que es universal para cada cultura. Es que Yo la, diría que con matices, porque además es que antropológicamente también lo vemos. Tenemos sociedades totémicas funcionando hoy en día. La vaca, el cerdo y religiones muy antiguas. Yo creo que es un tótem, hay un tótem con los judíos, ¿no? Ujú. mm, ¿Qué es el Bueno, cerdo? lo preguntaba porque hay un punto donde se puede pensar en en las vicisitudes culturales de cada familia, en fin. Eh, pero Freud lo había enlazado, si no recuerdo mal, a la cuestión de las glaciaciones, mm. Yo por eso digo yo que es en un algo sentido más, aún más amplio, ¿no? aún más fuerte, aún más fuerte, aún más... Entonces, a mí me genera, es una pregunta que me queda allí un poco, este padre, este arquetipo, este término tomado seguramente de Jung, ¿no? Estamos en el 23, este, este arquetipo que es en Freud, pero bueno, sí, Analía, No, quería retomar nada, es muy poquito. Esto que vos decías que lo único que autoriza al analista es el tema del malestar. lo Y yo decía pensaba, no, no, Lacan. no, estoy de acuerdo. O sea, ¿qué autoriza un tratamiento? Es que, bueno, y me parece que yo estaba pensando por ahí en la clínica con niños, también está el tema del consentimiento a tratar Mm, ese malestar. mm, Porque con los niños a veces ellos causan malestar en el otro y esto les trae problemas, entre comillas, mm, pero a veces ellos no quieren tratar eso. ujú. Entonces, digamos, Los niños o los padres, a los veces ni los niños. niños ni los padres, porque el malestar está en la escuela y lo causa el niño, pero bueno, al otro. Y en realidad eso les causa problemas, pero es verdad que satisface otra cuestión y no quieren tratarlo, o sea, eso no es un problema para ellos. Entonces digo, habría que ver de quién es el malestar y también el consentimiento a tratarlo, porque pudiera ser que el analista, entre comillas, lea ese malestar, pero si porque si no estaríamos por el lado de la ética del bien, o sea, tratar Sí, de claro. curarlo de eso y en realidad también tiene que haber un consentimiento de ese sujeto a querer tratar eso. Y hasta dónde lo quiere tratar, hasta qué punto, ¿no? Me parece que, bueno, eso nada más quería Mm, comentar. bien. Maneras, yo no he olvidado lo que has dicho. Luego, si quieres, lo lees de la timidez si no es muy largo. Pero No, luego, no, si quieres que no, no hable es de muy ella, largo. Voy a tratar de cortar, de la parte más corta. Dice, esto está en una clase que Miller le puso de título Los envoltorios de la extimidad. En la página 29. Dice, por lo que él quiso decir, está hablando de Freud en el yo y el ello, ¿no? Dice, Lacan nos enseñó a leerlo, es algo completamente distinto, porque viene haciendo la crítica a la psicología del yo, ¿no? De la lectura que haría la psicología del yo de las tres instancias, ¿no? Pero dice que Lacan nos explica que es algo distinto a la manera que los piensan la psicología del yo, ¿no? Dice, el superyo, el ello y el yo ocupan este lugar de extimidad. Para orientarnos, Lacan se vio obligado a distinguir de allí el sujeto. Y hasta tal punto que, desde cierta perspectiva, podemos decir que el sujeto, en el sentido de Lacan, es este mismo lugar, este lugar de extimidad. Lugar de extimidad en relación a las tres instancias, ¿no? Mm, Dice, ordenemos entonces esos tres términos según los tres registros de Lacan, según lo simbólico, imaginario y lo real. Lo digo para los que recién empiezan, que debemos retomar de manera metódica. Tiene cierto valor hacer la lista, es decir, ponerlos en el mismo plano, como tres funciones capaces de ocupar el mismo lugar que está retraducido y desplazado en la enseñanza de Lacan en estos términos. El yo lo relaciona con el narcisismo y con lo imaginario. El superyo lo relaciona con el gran otro, lo simbólico y el discurso.
Y el ello, bueno, en este momento lo nombra en relación al objeto A, ¿no? A lo real y al goce. Dice, tienen el yo que debe pensarse a partir del narcisismo. La verdad del superyo, de su función super, de esta función redoblada del superyo, se retraduce y desplaza al otro con mayúscula. Hay que referir el ello al término objeto A. Me permito realizar esta aproximación debido a los detalles y precisiones que ofrecí en años anteriores. Bueno, considero que por su solidez esto tiene su valor, incluso si se le indexan las tres dimensiones que distingue Lacan de imaginario, simbólico y real, yuxtapuestas. ¿Y por qué no distinguir también las funciones de la imagen, del discurso y el goce? Si procedo de esta disposición elemental, es primero para que noten que no incluyo el término sujeto. Resultaría muy difícil encontrarle un equivalente en Freud. Es el principio mismo de esta traducción que puso en el pizarrón. Bueno, y después sigue hablando del yo, pero bueno, me parece que ahí ubica el yo como en una posición de extimidad en relación a las tres instancias, ¿no? De la segunda tópica. Ya, Pero- en no una al yo, posición, al sujeto, perdón, al ya, sujeto pero eso es como mezclar meninas con, ¿cómo se llama ese refrán? Con ¿Cómo? churras, con churras. Churras con meninas, o sea, las tres instancias de Levi-Strauss y de Lacan Sí. mezcladas con la tópica freudiana, y ahora está en la Sí. extimidad, luego el sujeto ya no, ya deja de interesar y se convierte en un ser hablante, o quiero decirte que Bueno, pero digo, otro, lo que dice es que es complicado ubicar el tema del sujeto en Freud. Como bueno, que eso sí, me sí. parece que ese Yo también punto, lo ¿no? pienso, Elena ha dicho que no, pero yo pienso que no se puede ubicar. Ajá. Bueno, podemos ver. Ujú. Pero bueno, si ella lo saca, lo trae, lo encuentra, pues que lo diga. Elena, no Sí, se te oye. Ah, además sí. me quedo sin tiempo, pero bueno, no, igual es una ilusión óptica, ¿eh? Quiero decir que lo de pensar que... No, en fin, lo voy a buscar o no lo voy a buscar, voy a ver si lo encuentro. Pero quería hacerte una pregunta, Teresa, porque digo, ahí va, pues yo tengo otra idea de lo que es la identificación primaria. Quiero decir que la identificación primaria yo me he quedado más con la idea de que era, pero vamos, a investigar también, para mí, ¿eh? Igual tú lo tienes muy claro, Teresa, pero Ah, yo más con la idea de que la identificación primaria, bueno, hay un ruido, tengo obras aquí a lo de casa. Mm, eh, a ver, la identificación primaria es precisamente lo que está en los freudianos, es decir, lo irrepresentable. Es algo de lo inconsciente, pero no reprimido. O sea, que ha quedado ahí marcado, que para mí es lo que a ver, Freud lo dijo en todos sus y bueno, y Lacan lo retomo con lo del uno solo, y que es algo que ha retomado recientemente. Bueno, que retomó Jacques Millet, pero bueno, yendo en Freud, son los los U o los Urferdrengung, pero que es irrepresentable, o sea, que no es algo que que podemos hablar de ello. Y de hecho, me parece que es el límite del análisis, precisamente. Pero bueno, en el ejemplo que has puesto. Me parece que es otra concepción distinta de la identificación primaria. Yo por eso no lo plantearía del lado de lo universal. Yo creo que la que yo he entendido, pero es que esto es muy complicado. Yo he entendido que lo único universal es que todos tenemos una identificación primaria. Otra cosa es la identificación primaria de cada uno. Es total y absolutamente particular, pero que ni siquiera tenemos acceso a ella. mm. Pero bueno, no sé cómo lo... En todo caso, bueno, yo iba a hablar de otra cosa, pero ahora me surgió algo que voy a empezar por allí. Sí, Esto de la represión primaria y de lo no reprimido. Es decir, yo creo que comparten un punto. Es decir, que no pueden ser dichos, no puede ser articulado. Pero si quieres decimos, son de lo real. Pero me parece que a la vez lo interesante es poder captar que la represión primaria es reprimido. Se forma parte de la represión. Mientras que el inconsciente no reprimido nunca habría sido consciente y nunca habría sido manejado de alguna manera por el yo. Entonces sí. creo que son dos posiciones que conviene, son muy cercanas, pero que conviene quizás matizar, ¿no?
Y lo que iba a decir era también a propósito de la cuestión del sujeto, que si se piensa el ello como, como una instancia o una forma del inconsciente, ¿no? Si es que se puede decir que el inconsciente tiene formas, pero digamos una manera de abordarlo, de teorizarlo, entonces eh, yo me iría a la página 59 donde dice, ello no, o sea, está hablando del ello, ¿no? Dice, el ello a quien nos vemos reconducidos al final no tiene medio alguno para testimoniar amor u odio al yo. Ello no puede decir lo que quiere. No ha consumado ninguna voluntad unitaria. Este, mm, bueno, yo no sé si el sujeto se trataría de una voluntad unitaria, es decir, lo podemos pensar como dividido también, ¿no? El sujeto dividido, más que como una pretensión de una cosa integrada, ¿no? Es aquí el yo, me parece, lo que está en juego. Pero por otra parte, si no es reprimido, y el sujeto estaba en relación con el inconsciente estructurado como un lenguaje, es decir, si estamos en el campo de lo no reprimido, ¿dónde entra el sujeto? Yo creo que ya no entra más. Es decir, por eso creo que Lacan se ve forzado quizás a ir a la cuestión lo ha llamado el parletre, pero como yo lo pondría así, como eso, como lo dice Freud, ¿no? Sin ninguna voluntad de integración ni de nada, ¿no? Es decir, Mm, solo como para pensarlo, aunque este, también es verdad que Freud había dicho en algún momento que lo inconsciente había surgido como hipótesis, ¿no? La hipótesis de que la hipótesis fundamental es que si uno comete un lapsus, que eso quiere decir algo, en fin, ¿no? Eso forma parte de la primera tópica, y es muy importante. Es decir, pero en este momento yo creo que esto para Freud también se desdibuja. Si es que hubo un atisbo de sujeto en la interpretación de los sueños, en el yo y el ello es muy difícil poderlo pescar, por lo menos para mí, ¿eh? Mm. Yo lo que veo es que no abarcan eso, o sea, se crea todo una distancia lacanés que o sea, nunca he visto yo lo de Freud ahí, no lo he visto. Ni siquiera para decir no es así, no lo he visto. Ahora, empezando, yo a Freud lo había leído, lo hablaba con Laia, que no sé si se ha ido, que ha hecho, lo hablaba con Laia, yo a Freud lo he leído, ella lo Estoy sabe. aquí, pero sin cámara, que estoy impresentable. eh, Yo estaba hablando de esto con la idea de que a Freud yo lo había leído siempre, antes que Lacan, muchísimo, ¿eh? Tengo todos los libros subrayados, es la segunda vez que me los compro, tengo biblioteca nueva, o sea, y la haya estado, hemos hecho muchos cursos de Freud, muchos, muchos, cuando nadie hacía cursos de Freud, me he tenido que escuchar de compañeros míos lacanianos, no, es que a mí Freud no me gusta, no me gusta, no quiero leerlo, lo han dicho, digo, bueno, da igual, yo sí. Entonces, la sorpresa que me lleva esta vez, que yo he estado en el seminario de campo freudiano y ahí no se leía Freud, ahí estábamos leyendo Lacan. Yo estaba en la comisión de textos, no estaba ahí solamente en una de escuchar, que también, una de escuchar, pero una comisión de textos. Entonces, lo que me he dado cuenta, después de todo el trabajo que llevamos con la ultimísima, es que yo quería volver a Freud porque yo no veía todo esto, o sea, sí, mucho sujeto, mucho ser, mucho aforismo, pero no veía esto aunque sea para criticaros, y estamos al principio, que ya tengamos paciencia porque está este hombre en estos momentos y resalté el momento vital de su vida. En el apéndice pone que, el apéndice no es de Stryker, pone que le contestó a Ferenczi en su carta de 2 días, o sea, cuando nada más escribir esto, 2 días antes de operarse, la operación brutal que le hicieron. Entonces, todo esto a mí me apetece cotejarlo porque había una frase, ¿no? Esfoliar a Lacan en la ultimísima. Entonces, antes de esfoliar hay que ver de qué estamos hablando. Y me he dado cuenta que todo esto no estábamos contemplándolo en los espacios lacanianos, como si estuviera borrado. Me voy a permitir decir, porque me tengo que ir, ya estoy fuera de mi horario, pero muchas gracias y un gusto, la verdad, volver a Freud.
Punto enorme. Y todo el trabajo que habéis presentado. Bueno, hasta el próximo día. Que vaya Un bonito. besito, hasta luego. Entonces, bueno, pues yo sigo con esto, que lo que decía, cuando ha leído, por ejemplo, ahora tengo una sensación, ya se me pasará, pero tengo una sensación realmente muy, decir, necesito coger esto y más o menos volverlo a leer ya por no sé cuantísimas veces, millones de veces, y ver, y luego ya veremos, porque yo con Freud siempre he tenido esa sensación, el hombre va haciendo su investigación y entonces muchas veces es preferible, de hecho, la propuesta es irnos de aquí a Moisés y después de Moisés volver hacia atrás. Moisés era religión monoteísta y luego ver más o menos ya posteriormente qué se hace, pero es que no lo encuentro nada de lo que se dice, todo el párrafo de la extremidad, no había nada, o sea, está hablando de yo y el ello y te mezcla ahí, llega un momento, Analian, que llego a enfadarme, no contigo, sino que incluso con mi dedo, dice, bueno, pero bueno, pues, a mí qué haces tú mezclándome el real simbólico imaginario con el yo, el ello superior, y luego cuando se queda la envoltura formal de lo que te, que no, frena un poco porque es más claro. No puedo llegar a esa velocidad, tengo que hacer, pasarme a otra forma de hablar. O sea, que sé perfectamente, porque hablar en lacanés yo sé, pero no quiero en estos momentos, por lo menos yo emplearla, ni pasar tiempo, porque si no ya es un lío que para qué. Y yo veo que no hemos tenido debates de decir, bueno, pues en la estructuración o en la autorización lacaniana, esto esto que es freudiano, el hombre acaba su vida diciendo, sean ustedes lacanianos, yo soy freudiana, pues yo ahora me voy a convertir en lacaniana freudiana. Vale, ya está. Y que me diga alguien que no estoy con Lacan, ya está. El freudiano yo también, pero quiero leer a Freud. Y además que algunas de las articulaciones propuestas en el capítulo, que es el capítulo 2, este, quedan un poco rezagadas. La cuestión del objeto A propósito del ello haría pensar más bien en las cuestiones de objeto. Y las relaciones de objetos siempre están en vinculación con el yo, lo diría así, ¿no? Quitando la primera investidura que va del ello directa, en fin, el resto, entonces, bueno, no es tan fácil, ¿no? La noción de objeto A ha sido también criticada por el propio Lacan. No la ha eliminado de su repertorio, pero ha perdido el carácter central que tenía cuando lo degrada a semblante, ¿no? Entonces, bueno, creo que lo interesante ahora, por lo menos para mí, es tratar de aproximarnos a este funcionamiento tal como Freud lo viene mostrando. Yo creo que algunas de las cosas que se han presentado, mira, este texto se sugirió porque un día conversando con Teresa surgió la cuestión de si el inconsciente freudiano era el inconsciente transferencial y a mí me molestó. Le dije, para mí el inconsciente freudiano no es el inconsciente transferencial. No es el inconsciente transferencial tal como lo nombran los, los colegas, ¿no? Entonces, Colegas lo bueno, dicen así. nos hemos el inconsciente freudiano, el inconsciente intérprete, el inconsciente digamos, vinculado con lo reprimido sería el freudiano. Bueno, no, si Freud es el que avanzó sobre el inconsciente no reprimido y que tendría, me parece, alguna proximidad con la cuestión del umbebus o el inconsciente real, del ultimísimo Lacan. Pero conviene pescarlo también lo que Freud ha dicho, ¿no? Restaurar un Perdona un poco momento. Elena, ¿tienes ese lugar, problemas ¿no? para salir? Te saco. Sí. No podía salir. Aquí cuando se entra y no se sale, es como la mafia. Vale. Eso es así. Es una, no sé.
Freud el inconsciente, eso está en los cuatro conceptos, en el seminario 11. No es el inconsciente referencial. O sea, no, eso no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. No puede ser y si se tiene que ubicar en algún lugar o se tiene que hacer en un momento un debate, o sea, un debate, pero que no puede ser, no puede ser eso, no puede ser que yo me encuentre a colegas que digan que no quieren leer a Freud, no puede ser, no puede ser. No puede ser que se tome como invento de psicoanálisis a Lacan, eso no puede ser. Es Freud y Freud no es la egopsicología, es Freud y sus textos están ahí, tenemos una posibilidad de... No, esa posibilidad no la tenemos con Lacan aún, pero con Freud tenemos la posibilidad de podernos abucear en toda su obra, Ujú. cosa que empezó en el setenta y tantos y Lacan era muy mayor, Lacan era un freudiano. O sea, lo hice bien, yo soy freudiano, pues sí, es verdad, tiene usted razón. Vamos a leer a Freud, no creo que nadie que, que, que a él se le hubiera ocurrido decir no lean ustedes a Freud. Y yo lo que escucho, eso sí, léanse toda la filosofía, toda la lógica, la modal, la formal, la no sé qué, toda ¿cómo se llama? La geometría euclidiana, no, la de los nudos, no sé cuál es. Y al final, o sea, acabe usted de hacer una carrera universitaria, hágase 18.000 másters, cada uno en una cosa. Pues no. Va a resultar que a lo mejor sí, pero vamos a ver dónde está Freud. Si yo ya no me acuerdo, ya no sé dónde está, con toda la cantidad Entonces, una investigación, porque claro, y además hay que pasar a una forma diferente de hablar, porque no es lo mismo los aforismos lacanianos que Freud, que está explicando, va hacia adelante, hacia atrás, todo lo que hace Freud, que es otra. Sí, no, no por nada, Jacques Miller en el texto de El Ultimísimo Lacan, que bueno, es el primero cronológicamente de los que trabajamos, de la Ultimísima, el primer capítulo, si yo no recuerdo mal, está dedicado a la distancia. Claro, lo primero que dices es que dejemos la distancia. Y luego, otra cosa que yo veo fundamental es que no, o sea, analizarse es una cuestión de vital, es de la vida, es de la vida, no es tengo una depresión y que se me pase y ya está. No, no, eso te vas al psiquiatra, te vas a lo que te dé la gana, pero si quieres eso, no se sabe. O uno, es que resulta que estoy bebiendo mucho y quiero dejar de beber. No, no, aquí no, no, ahí no está. La experiencia del inconsciente es otra cosa. Entonces, con la experiencia del inconsciente, yo lo que he visto en todos mis años de práctica, lo que tendría que sacar siempre, o decir siempre, es que a la gente le he visto hacer proyectos y ahora me entero que lo había leído, pero con tanto la campa arriba, tanto la campa abajo, ya no me acordaba que la tensión era lo que movía a la gente. Yo me he pasado toda la vida, analizando y yo mismo, incluso mi análisis ha sido, venga a hacer proyectos. Se lo decía el otro día a José, que estaba hasta las narices, hasta aquí, de lo que se dice en España, no sé si lo decís igual, tirar del carro. Mm. Se dice igual, Sí, 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 sí. pues hasta las narices, ¿no? Hay veces que dices, bueno, que da un poco de, no precisamente en la cosa psicoanalítica o con los psicoanalistas, pero con la gente de la calle, es un poco pesado cómo se recrean todo el tiempo en un que diría yo que es súper pesado, ¿no? Ujú. De, y eso yo creo que un análisis lo quita, de recrearse en ese pues fíjate, no sé cuánto, para ti, para tan, más o menos. Hay una agilidad en el acto. Una persona Ujú. que está analizada tiene una agilidad en el acto. Y eso se consigue porque sabe manejarse, pero reducir la pulsión reducir la tensión a cero, eso yo qué sé, lo más bajo posible. Eso no es análisis, eso es, no sé, no sé si eso sirve para algo, pero es otra cosa. Allí había hecho el comentario en sutileza, Jacques Miller, marcando, porque yo sí recuerdo alguna época que se sugería contrariar el goce, porque el goce era una cuestión que estaba vista como una cosa dañina, perniciosa, como la pulsión de muerte, ¿no?
La pulsión de muerte es un elemento que trabaja para la vida, lo voy a decir, para sostener la tensión, para desmezclar, para que Eros pueda volver a mezclar, lo voy a decir así. Ujú. Entonces, no. Que luego también, con terminología freudiana, que ahora cada vez me va viniendo más, es, tienes un objeto investido. Muchas veces eso se da. El que sea, y no te quiere y te deja, yo qué sé, lo que sea, ¿no? Cosas de las de las vicisitudes de la vida. O una cosa con la que y se acaba. Una cosa con la que tienes tú mucha ilusión y se acaba, voy a dar palabras de la calle, y se acaba. Entonces, hay que poner esa libido en otro sitio. Mm, Hay que poner ese libido en otro sitio. Y es una función del analista que esa persona pueda encontrar otro lugar para. Tiene que elegir la persona, eso está clarísimo. Eso es una barbaridad, un abuso de la sugestión o de lo que sea. Ahora, pues deja eso y ya está, chimpum. Y además eso, no, 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 es que retorna sin pararte. ¿Por qué? Porque está divinizado. mm, Y hay que poner la línea en otro lugar. La pones en otro lugar, no, eso no es muy largo. La pones en otro lugar y dejas eso, lo resignas o lo tienes ahí investido y un ratito, si te da la gana. Eso yo lo digo mucho con los. Yo creo que el lacanismo por ahora lo que estoy viendo con Lacan es que se mueve mucho con con las pulsiones parciales. Se mueve mucho y poco con todo lo que tiene que ver con la vida. Y es que eso es Freud, estamos en el 21 es cuando Freud despega, por decirlo de alguna manera, que ya había hecho mucha faena antes. Entonces, ese sueño de él, no quiero ser responsable, que lo interpreta Lacan así, ¿no? De esto, en mi lugar están muchos otros, no sé cuántos, no sé menos, más. Él tenía un poco de, es curioso, ¿no? Como él tenía un poco de, ¿cómo se dice esa palabra? De pudor de ser el descubridor del inconsciente, del psicoanálisis. En el sueño de la inyección de Irma está ahí. Yo no soy ese, en mi lugar están todos los otros, es Lacan, que interpreta así, pero esa interpretación me parece muy buena, la que hace del sueño, porque se ve en su obra, como de momento alguien le dice algo y él se va a, se lo replantea y tal, mm. como en un momento determinado coge una cosa, la pone, la cambia después, la Mm. gira, no sé qué, es una barbaridad. Está investigando. Está investigando, se ve muy claramente cómo está investigando. Y quizás lejos de. Con el tema de la angustia, aquí hay un cambio, ¿no? También de respecto a Es lo que anterior, o es que, no sé, como que no, no lo pone ya en lo reprimido, ¿no? Que es como una señal. yo no sé, la palabra señal que se utiliza en Lacan, yo aquí no la he visto. Cuando la Ah, vea ya la veré. Porque vale, además, para la angustia habría que coger textos, sobre todo en síndrome de angustia. Pero eso vamos a pasar primero a Moisés. O sea que vale. yo no he dicho nada de esto porque no lo sé, no por nada, es que no lo sé. No sé, el tema de la angustia no creo que sea lo central de este No, capítulo. no, 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 pero bueno, a mí como la estaba leyendo, Lo que pues sí me... que creo que es central es el poder ver el principio del placer, los principios del acontecer psíquico, cómo funciona, cómo se relacionan, qué es lo que hace que seamos humanos. Y lo que hace que seamos humanos, como decía José, pues voy a hacer ahora una cosa que he dicho que no quería hacer. No es que se tiene un cuerpo y se goza, Mm, no, según Freud. Es una cosa muy hacia atrás de la humanidad, mm. ¿no? No creo que eso tenga que ver con Jung porque lo de Freud es todo sexual. No, por supuesto. Jung había Ay, hablado de una libido desexualizada, precisamente, ¿no? no, la sexualización se produce porque va a mezclar. Claro, pero Freud hace hincapié que esa desexualización no evita que sea Eros,
sea, que No, su no, objeto sea no. la mezcla, digamos, ¿no? Además es curioso Se porque retira se, es de los curioso como objetos. dice que es muy importante, ¿no? Como dice, y eso es la sublimada. La sublimación, y es verdad. Y la sublimada, dice, para mezclarla otra vez y no sé qué. Y como coja demasiada sublimación, la tenemos muy mal. No, no, además la sublimación está del lado de la desmezcla, ¿no? La mezcla. Mm. Y Entonces, entonces, pues todo eso es un poco. Bueno, vamos a ver. ¿Queréis añadir algo más o cómo? no, yo quería decir una cosilla que es que bueno, que el ir hacia el Moisés, me parece que es importante porque precisamente, por lo menos para mí, es muy interesante la noción de herencia arcaica y todo este elemento del padre, pero del padre que más allá de las cuestiones parentales, ¿no? Del Edipo parental. De alguna manera, una lectura que dicen antigua, digamos, me parece que algunas de las elaboraciones del ultimísimo Lacan pueden apoyarse también allí. Entonces, vayamos a mirar eso, veamos qué es lo que Freud trae a propósito de este texto, que es otro de los textos con los que tuvo un cierto pudor. Y es que estamos cogiendo todos los textos con los que tuvo pudor. El proyecto, este, y luego Moisés. El proyecto lo dejó guardado en un cajón, ¿no? No dejó ni. Se quejó de él todo el tiempo que estaba mal escrito. Sí. Y entonces el Moisés Moisés dijo que no lo que lo publicaran hasta que no publicaron se después que muriera estuviera él. muerto. Entonces, bueno, me parece que es interesante. Y el componente del padre también es importante. Incluso si uno lo piensa como lacaniano, digamos, alejándonos un poco de la perspectiva que hemos decidido tomar, de leerlo con Freud, leer a Freud con Freud, desde Freud, pero incluso con el guiño lacaniano, uno se puede preguntar por las cuestiones del seminario inexistente, ¿no? Que no terminó de llevar a cabo y que tenían por objeto hablar del padre. Es decir, me parece que quizás el padre en juego no era el padre del Edipo tampoco, ¿no? No, 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 ese no era el padre de Edipo, lo vimos, no sé, lo vimos en no sé qué clase de Eso. la ultimísima, que fuimos a investigar una obra de teatro, eso que era aquello, ¿os acordáis? Y no era el padre del Edipo, no, no, para No, nada, para lo nada. digo porque allí se ubica algo de lo insoportable, de lo difícil de entender, de tragar, para el propio Freud quizás, ¿no? Que tomaba algunas precauciones cuando se acercaba a esto. Pues vamos a ver, ¿quién quiere? Vamos a ver cómo, no sé, no tengo el Moisés delante. Alaya, ¿sabes? ¿Puedes decirnos la fecha próximas? Voy a verlo, claro. A ver. No, lo digo por empezar por la introducción de Stray, que es que no lo sé. Lo ponemos en el chat. Sí, Estamos yo en creo que es más febrero. fácil organizarnos por allí, pero La próxima es el día 4 de marzo. Aquí Y 15 ya días, luego ¿no? vamos al 25 de marzo. Estupendo. Ahí tomamos unas vacaciones y yo a ver si puedo acabar con la vida de Lacan. está en el tomo 23. Hay una introducción, después está dividido en tres capítulos, el último en dos partes, y son 127 páginas, ¿no? Un poquito menos. Pero Pero ¿qué sí hacemos? que es Cogemos la interesante introducción. la introducción de Strachey, ¿eh? Que coloca mucho. Sí, 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 yo Sí, sí, también. sí, sí. Pues igual lo ponemos por ahí. ¿Alguien lo quiere hacer o cómo? ¿Se forman equipos de grupos de trabajo o qué queréis hacer? A mí me ha parecido bien, como lo han presentado hoy, me ha gustado, ¿eh? A mí también. Está bien. Entonces, podría quizás hacerse por equipos, ir rotando, buscar alguna manera que se pueda ir circulando, no sé, o por las preferencias de horario, de afinidad, como quiera. Son Pero lo 15 días. conversamos. Son 15 días. La introducción, ¿cómo es de larga?
Introducción, bueno, como bueno, es pequeña. Son 2 páginas más o menos. 2 paginitas. Yo Solo, tengo, solo tiene Solo. dos. Sí. pues entonces habrá que hacer un poquito más. Bueno, Yo pero se tengo que puede leer, hacer y el primer capítulo, que son hasta la página 16, desde las 7 a las 16, son 9 páginas.